Muy buenos días con todos y todas, o buenas tardes dependiendo del lugar donde estén. Soy Diana Cárdenas, coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, y es un gusto para mí darles la bienvenida a la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible 2022. Esta tercera edición estará enfocada en la importancia de acelerar el financiamiento para incrementar la adaptación y resiliencia ante el cambio climático en la región. La decisión de adoptar este enfoque responde a su creciente relevancia ante los hallazgos del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático presentado este año, el cual advierte que, si bien aún es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados para evitar los peores escenarios, los riesgos y ciertos impactos ya son irreversibles. La región será especialmente vulnerable a estos impactos en los próximos años, los cuales se intensificarán y acentuarán por sus condiciones socioeconómicas. Más de 277 millones de personas se verán afectadas a causa de eventos climáticos. Estos llevarán entre 2.4 y 5.8 millones de personas a la pobreza extrema para el año 2030, mientras la región ha perdido ya el 1.7% de su PIB anual como consecuencia del cambio climático en los últimos 20 años. Sin embargo, durante los años 2019 y 2020, únicamente 4.6 mil millones de los 35 mil millones de financiamiento climático movilizados en la región fueron destinados a proyectos de adaptación. Es entonces importante reducir la brecha existente entre el financiamiento para mitigación y adaptación al cambio climático e invertir recursos en acciones para que los países, ciudades, comunidades, sector privado y demás actores puedan prepararse para enfrentar sus efectos irreversibles, reduciendo su vulnerabilidad y generando resiliencia. La Semana de Financiamiento Climático y Sostenible ha sido concebida reconociendo la necesidad de trabajar de manera conjunta y colaborativa desde distintos sectores, como un espacio de intercambio de experiencias con un enfoque multiactor que contribuye al fortalecimiento de capacidades y generación de lazos de colaboración en materia de finanzas sostenibles y climáticas. El objetivo de esta edición es identificar avances, buenas prácticas y oportunidades para la movilización de recursos que permitan aumentar la adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático, así como mensajes clave de la región para llevarlos a las negociaciones internacionales sobre cambio climático en la COP27. A lo largo de estos 5 días, más de 50 actores de diversos sectores que trabajan en esta dirección en la región compartirán sus experiencias y esperamos que los y las participantes sean parte activa, haciendo escuchar sus voces, compartiendo mensajes y aportes para avanzar en esta agenda. Quiero agradecer en nombre del GEFELAC, que con este evento celebra sus 10 años de existencia, a todas las personas que han brindado su apoyo para hacerlo realidad. Al equipo del GEFELAC, su consejo técnico y coorganizadores que han estado desde ediciones pasadas como AIDA, Fundación Avina y Let's LAC, a quienes se unieron este año como Impulsa Colombia y la CABI, y a los más de 30 aliados estratégicos. Mil gracias a todos y todas. Y antes de darle la palabra, quiero agradecer también a Sandra Guzmán, fundadora y directora global del GFLAC, quien estará moderando el panel de la sesión de apertura, por haber concebido este espacio y por su valioso apoyo para hacerlo posible un año más. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este espacio que, como bien dice Diana, no es solo la urgencia, sino la necesidad tan grande que tenemos de traer este tema al corazón de todas las acciones que hacemos en América Latina frente al cambio climático. Es un placer para mí dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión de apertura y quiero no solo agradecerles profundamente, sino reconocer su trayectoria y todos los esfuerzos que estas estos colegas están haciendo en el mundo y por supuesto en representación de América Latina y con un gran impacto frente a lo que es el cambio climático. Esta mañana tenemos con nosotras y nosotros a Débora Ley. Ella es autora líder del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que como ustedes saben ha revolucionado y nos ha brindado la información para la toma de decisiones en materia de cambio climático, y ella va a estar acompañándonos esta mañana para contarnos de la importancia que tiene, por supuesto, acelerar la adaptación ante los efectos del cambio climático, lo que nos dice la ciencia. Pero también quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro colega querido Ramiro Fernández,
colega de muchos años, que hoy es director global de la campaña Race to Resilience y Race to Zero, que como saben son campañas globales que se han detonado justamente para llamar la participación del sector privado y en colaboración con otros esfuerzos, y es parte del equipo de los Climate Champions que están trabajando en esto. También me da muchísimo gusto platicarles que vamos a tener con nosotros a Francisco Vera. Es un activista climático que ha sido un referente para muchas juventudes, para muchos grupos, pero que nos ha llamado mucho a la necesidad y a la importancia de transitar rápidamente hacia esquemas de descarbonización para proteger a la niñez, a las juventudes, y le agradecemos por todo el esfuerzo que está haciendo para lanzar este mensaje a nivel global también. Y por supuesto me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Patricia Hualinga. Ella es lideresa indígena de la comunidad de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, una mujer que ha estado trabajando mucho en la defensa del territorio y que por supuesto tiene un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos, en buscar la paridad entre hombres y mujeres y realmente hacer que todas estas acciones cambien para bien de la humanidad. Como ya lo decía Diana, estamos en un momento crítico, la adaptación es hoy urgente y lamentablemente solo el 8% del presupuesto y del financiamiento global se va a esta agenda. Por eso el llamamiento es a insistir no solo en incrementar los recursos, pero también asegurar la efectividad, saber en dónde están esos recursos y cómo vamos a lograr que realmente lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, comencemos esta sesión de apertura para hablar de la importancia que tiene la adaptación, para hablar de la importancia que tiene el rol del financiamiento en esta adaptación y lo importante que es escuchar a la ciencia, escuchar los saberes y de las diferentes comunidades, escuchar toda la información que nos brinda la investigación a lo largo y ancho y por supuesto a los pueblos, a los territorios que también tienen mucho que decirnos. Así que con esto le quiero dar la palabra a mi querida Débora Ley, agradecerle muchísimo por todos los esfuerzos y que nos brinde unas palabras de apertura. Es un gran honor para nosotros tenerte esta mañana. Muchísimas gracias, Debbie. Tienes la palabra. Muy buenos días a todos, esperando que todos se encuentren bien. Antes que nada, muchas gracias a Sandra y todo el equipo de GFLAC por esta invitación, por el interés de escuchar sobre el IPCC. Voy a compartir pantalla, pero solo para empezar, quería decir que hablando de a nivel mundial, entre 3.3 y 3.6 billones de personas que viven en niveles de alta vulnerabilidad. Entonces, que estas personas son vulnerables, no nada más porque hay vulnerabilidades climáticas, sino también porque existen vulnerabilidades sistémicas, tales como la pobreza, tales como la desigualdad, la falta de acceso a recursos y servicios básicos como salud, como educación, como servicios de agua potable. Espero que puedan ver mi pantalla. Y también lugares donde hay falta de gobernabilidad, y también hay falta de financiamiento. Y esto significa no solamente que necesitamos enfocar financiamiento al clima, obviamente, como menciona Sandra, mitigación y adaptación, sino también financiamiento para tomando en cuenta estas vulnerabilidades sistémicas, ya que un mayor flujo de financiamiento también puede significar mayor maladaptación, mayor inequidad, mayor injusticia y mayor pobreza. Entonces, la cuestión del financiamiento es ver cómo abordamos las crisis climáticas, cómo abordamos las vulnerabilidades sistémicas de una forma conjunta. Este diagrama lo acabamos de sacar en el reporte, en ambos reportes del grupo de trabajo 2 y grupo de trabajo 3 del IPCC, ampliando la base de análisis de las opciones tanto de adaptación como de mitigación y salir del enfoque tecnoeconómico que es lo usual de los proyectos y ver también las partes institucionales, sociales, ambientales y geofísicas. Y si bien es importante ver dónde hay una alta factibilidad que está representado por el círculo grande, también es importante ver dónde hay baja factibilidad. No porque signifique que el proyecto, la opción no se deba de implementar, sino porque es donde hay barreras que impiden una implementación efectiva. Y entonces aquí podemos ver que la mayoría de las
bajas factibilidades normalmente las encontramos en el ámbito institucional. Aquí podemos ver un poco mejor los indicadores que utilizamos, que van desde cuestiones de aceptabilidad política, legal, regulatoria, cuestiones institucionales y transparencia, al igual que co-beneficios sociales, más que nada vinculando con los objetivos de desarrollo sostenible, aceptabilidad sociocultural, inclusividad social y regional y equidad intergeneracional y de ética. Y nos hubiera gustado incorporar otros tipos de equidad aquí, pero todavía no tenemos la base suficiente para hacer ese análisis para cada opción de adaptación. Entonces, esto significa que en algunos casos también necesitamos mayor financiamiento para hacer este tipo de investigación y de ver si, por ejemplo, no se incorporan alguna de estos indicadores, por qué y cómo es de que se puede mejorar. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, más cercanamente que si hablamos de manejo integral de zonas costeras, tenemos baja factibilidad tecnológica e institucional. Pero por el otro lado, opciones de adaptación basadas en bosques, agroforestería, manejo de la biodiversidad y con conectividad de ecosistemas y un mejor manejo de cultivos son opciones con alta factibilidad del lado de adaptación y con altas sinergias, es decir, que hay una buena reducción de emisiones también. Aquí también algo significativo de este reporte es de que finalmente los sistemas energéticos tienen mayor prominencia, demostrando así que el sector energía no es exclusivo a la reducción de emisiones o al alivio de pobreza, si hablamos de cuestiones de acceso, sino que también sirven un papel fundamental para la adaptación, tanto porque la infraestructura energética necesita ser más resiliente, pero también porque la energía juega un papel fundamental en otras medidas de adaptación, como bombeo de agua, sistemas de alerta temprana, toda la parte de cómo se obtiene y se transmite información climática, y que también son opciones que tienen sinergias con la mitigación. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es también dónde hay alta factibilidad, pero dónde están esas barreras, que es donde se requiere mayor inversión. Y aquí podemos ver cuáles son los nexos que se tienen con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y aquí resaltan el ODS 3, que es el de salud, el 6 el de agua y el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que aparecen con un nexo positivo en la mayoría de las opciones. Y obviamente estamos hablando de co-beneficios, pero como mencioné al inicio, también tenemos que ver de que estas opciones de adaptación no incrementen pobreza o inequidad. Entonces, poder visualizar estos nexos también es importante. Entonces, esto significa que tenemos que ver tanto la reducción de riesgos climáticos como la reducción de emisiones, el fortalecimiento de la biodiversidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto, todo el marco es el que estamos llamando desarrollo resiliente al clima, en donde integramos todos los niveles de gobierno y la población, donde se incluyen los grupos marginalizados y más vulnerables, donde es necesario priorizar equidad, ética y justicia, donde conciliamos diferentes intereses, valores y tipos de conocimiento. Y aquí cabe mencionar que es la primera vez que un reporte del IPCC pone el conocimiento indígena al mismo nivel que el conocimiento científico, que es otro gran logro de este reporte, tomando en cuenta también que el colonialismo es una causa de las vulnerabilidades y que también es necesario abordar conforme incremente más los niveles de temperatura global. Entonces, aquí tenemos una trayectoria de desarrollo resiliente al clima. Por el lado opuesto, siguiendo un status quo como una trayectoria actual, tenemos una trayectoria donde se siguen incrementando los vacíos de adaptación y donde estamos rumbo a un calentamiento global mayor a los 3 grados centígrados, pero que también hay múltiples trayectorias en medio. Y algo muy importante de ver aquí es esta línea punteada, que significa trayectorias que ya no están disponibles por decisiones y acciones pasadas, pero que si no actuamos en esta década que tenemos, estas trayectorias que vemos en la parte superior también ya no van a estar disponibles en unos años. Como mencioné hace un momento, opciones basadas en agua
definitivamente van a disminuir su efectividad. Y la decisión de qué trayectoria tomar son decisiones que se toman a nivel de sociedad, donde participamos todos en diferentes niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil, interactuando en diferentes arenas o espacios, como lo son el económico financiero, el de conocimiento y tecnología, el ámbito ecológico, político, sociocultural y comunitario. Y hacer esto nos lleva a trayectorias donde hay diversidad de conocimiento, protección, respeto a ecosistemas, equidad, justicia e inclusión, que van en lo contrario al conocimiento singular, la degradación de ecosistemas, exclusión, inequidad e injusticia que vemos mucho actualmente. Entonces, este es un resumen de dónde están los actores, los espacios de encuentro, las diferentes trayectorias y el objetivo final, que son estas trayectorias de desarrollo resilientes al clima. Entonces, para cerrar, aquí es volver a enfatizar que la evidencia científica es inequívoca, el cambio climático es una amenaza, que los impactos que estamos viendo ahorita los vamos a seguir sintiendo con mayor frecuencia e intensidad, pero que ya no podemos retrasar más la acción. Entonces, nuevamente enfatizo, no es nada más tener mayor financiamiento, pero ver cómo se tiene que implementar. Y que a pesar de que aquí el IPCC muestra el conocimiento, las bases para tomar estas decisiones, también hay que tomar en cuenta que es necesario tener la sabiduría para tomar decisiones éticas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Debbie. Y qué importante esto que nos compartes sobre la visión tan comprensiva que hoy tenemos de la adaptación y de la resiliencia. Hasta hace muy poco hablábamos justamente de que, por ejemplo, sectores como el energético solo podíamos verlos desde la visión de la mitigación, y hoy nos enfatizas que todos y cada uno de los sectores son vulnerables y por ello tenemos que hablar de la adaptación como un ente transversal absolutamente urgente y sobre todo multiactor. Y justamente en esa visión multiactor es que me gustaría mucho darle la bienvenida a Ramiro para que nos cuente justamente de este ejercicio que se ha hecho a través de los champions, de los campeones climáticos, los que han estado trabajando fuertemente por el involucramiento de los actores, particularmente el sector privado, y cómo esto puede ayudar justamente a impulsar las acciones que están haciendo el sector público, porque sabemos hoy por hoy que el sector público pues representa o tiene diversas limitaciones para hacer frente a la adaptación. Muchísimas gracias, Debbie, por este importantísimo mensaje, y Rama, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este espacio que tú conoces muy bien. Muchísimas gracias, bienvenido, tienes la palabra. Gracias, Sandra, y gracias a todo el equipo de GFLAC por esta invitación. Siempre es un placer, un privilegio, y felicitaciones por los 10 años. Una década no es menor para una organización que están haciendo y que nació bajo el esfuerzo y entusiasmo de algunos jóvenes ambiciosos, o algunas jóvenes ambiciosas, en la agenda climática de años atrás. Así que todo mi reconocimiento al camino recorrido. Como decía, creo que Débora, la verdad que el último reporte del IPCC en la agenda de adaptación, como decía Sandra, es muy claro y muy preciso en demostrar que el modelo de desarrollo económico de business as usual, como hoy todavía lo sigue pensando una gran parte del sector económico, público, privado y de la sociedad civil global, ya no es viable, ¿no? Esas líneas que mostraba Débora ahí, la necesidad de fortalecer un desarrollo resiliente, es pero indefectible. Y eso que los que estamos en este micro burbuja, la comunidad climática, lo sabemos, el resto del mundo realmente todavía no lo tiene internalizado. Y parte del esfuerzo y del ejercicio que estamos haciendo en el marco del trabajo con los Champions de Acción Climática es precisamente reducir esa brecha, ¿no? Y me parece que un punto clave inicial, cuando uno empieza a mirar el financiamiento climático y quiere mirarlo en adaptación, la mirada clásica e inicial de actores de la sociedad civil y de muchos países en vías de desarrollo, es decir, el financiamiento climático que va para agenda de adaptación hoy es solo un 8%, tenemos que subirlo a que sea un 50% o más, o por lo menos un 50%
Y eso es absolutamente necesario, pero no deja de ser completamente insuficiente, porque el financiamiento climático que existe hoy es muy limitado y es absolutamente insuficiente para responder a los desafíos de la crisis climática. Y eso ya lo sabemos, y para eso, ¿no?, uno, si realmente quiere crear las condiciones para fortalecer la capacidad de resiliencia de nuestras comunidades y responder ante la crisis climática, tiene que tener una mirada mucho más sistémica y mucho más abarcativa. Y por empezar a integrar los impactos, ¿no?, de la crisis climática dentro del presupuesto público, en todo su componente, en todo su conjunto, como decía recién Débora en ese frente. Y segundo, empezar a ver cómo atraer e involucrar al sector privado en esta agenda, para que tomen conciencia de que sus expectativas de crecimiento económico y de desarrollo y de rentabilidad futura no van a ocurrir, están completamente en riesgo debido a los impactos de la crisis climática. Entonces, tienen que empezar a integrar estos impactos y empezar a ver cómo rediseñar sus modelos y sus estrategias para crear una situación donde puedan seguir creciendo o desarrollándose como empresas y fortaleciendo la resiliencia de sus comunidades y reduciendo la vulnerabilidad. Y eso es lo que estamos trabajando y haciendo fuertemente en el marco del equipo de los Champions. Y pongo para esto 3 ámbitos de acción que me parece que son claves. Y empiezo por el último, que es todo un ejercicio de trabajo para identificar cuáles son... No, perdón, voy a empezar por el origen y tiene que ver con la campaña Race to Resilience, que es esta campaña que lanzamos en enero del 2021, que tiene como un objetivo involucrar a los actores no estatales, por un lado, bajo una misma meta común. Esa meta común es proteger 4 billones de personas vulnerables de aquí al 2030. Y este 4 billones de personas se relaciona con lo que decía Débora recién, de cuáles son los volúmenes de personas vulnerables que visualizamos hoy a futuro, estos 3.6, 3.3 billones de personas que mencionaba Débora. Entonces, conectados con eso y haciendo un mapeo de dónde están esas principales vulnerabilidades, cuáles son las principales amenazas y cuáles son las iniciativas y los líderes que están generando soluciones para proteger estos 4 billones de personas, restaurando la naturaleza y generando otro tipo de soluciones. Esa es la meta que busca Race to Resilience, y para eso hay más de 30 iniciativas globales hoy que se han comprometido a contribuir a esta meta común y que empiezan por primera vez a utilizar una métrica común, ¿no? Y desarrollar, para eso hemos desarrollado un sistema de métricas y que las distintas iniciativas y los partners los empiezan a implementar. Y esto busca contribuir con este desafío global de tener una meta global de adaptación y empezar a medir y reportar nuestros avances en adaptación de la misma manera que lo hacemos en mitigación. Ese es uno. El segundo, que ha sido lanzado recientemente en la Semana Climática en Nueva York, hace 2 semanas atrás, es lo que llamamos en inglés los Adaptation and Resilience Breakthroughs. Nosotros, el equipo de los Champions, ya había lanzado lo que se llama breakthroughs, que son como puntos de inflexión para mitigación en varios sectores de la economía, más de 20 sectores de la economía, y entonces hicimos un ejercicio paralelo basado en el análisis que compartía Débora del IPCC y basado en una distribución de áreas temáticas prioritarias que desarrolló el escenario de resiliencia de la plataforma de Marrakech, y en función de eso, identificar cuáles son aquellas soluciones críticas de alto impacto que pueden reducir la exposición y aumentar la resiliencia de comunidades en temas de agua, de producción de alimentos, me salen los nombres en inglés, perdón, de vivienda, ¿no?, de reducción de exposición ante eventos climáticos como calor extremo y como aumento del nivel del mar, inundaciones. Entonces, todo ese componente de desafíos y amenazas que menciona Débora, y cuáles son aquellas soluciones de corto impacto, de corto plazo, que se podrían acelerar, como por ejemplo la restauración de manglares como un sistema de protección natural, como por ejemplo sistemas de acceso a agua
por cosecha de agua de lluvia u otras soluciones en comunidades urbanas, como sistemas de producción de alimentos que restauren suelo y restauren ecosistemas con la producción de alimentos con pequeños productores. Esas soluciones, aglutinar las distintas iniciativas que están ahí, mostrar el volumen del impacto que tienen y cómo las podemos acelerar y aumentar a futuro. Esa es una campaña que hemos lanzado, los primeros se han lanzado ahora en Nueva York. Estamos trabajando con la presidencia de Egipto para lanzar en conjunto una segunda ronda de estas soluciones en Sharm el Sheikh. Y con esto me voy al tercer punto para ya cerrar, y tiene que ver con esto de qué oportunidades va a ofrecer la COP en este sentido para la Agenda de Adaptación y Resiliencia. La presidencia de Egipto fijó como prioridad la Agenda de Implementación y Adaptación, y realmente en el diseño del programa de la COP hoy vemos todos los días una serie de anuncios y soluciones de compromisos vinculados a adaptación y resiliencia que se van a ir presentando día a día. Se lanza también, se hace por segunda vez lo que es un Resilience Hub, que ya tiene toda una serie de aliados globales involucrados, y también la presidencia está lanzando iniciativas de alto impacto en la adaptación. Entonces yo creo que realmente esta COP y su vínculo con África va a ofrecer una oportunidad para acelerar y aumentar el nivel de participación de esta agenda de adaptación y resiliencia como no hemos visto antes en el marco de una COP. Hay varias condiciones de contexto que hacen eso, los impactos climáticos crecientes es el primero, pero creo que es una oportunidad para esta comunidad y para la región para poner énfasis en cuáles son aquellas soluciones que tenemos hoy y que podemos acelerar si generamos los canales de financiamiento y involucramiento apropiado de distintos sectores de la sociedad. Entonces eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que creemos que se va a reflejar esta semana en la COP, y con eso, Sandra, vuelvo con vos. Muchísimas gracias, Ramiro, y también te agradezco mucho por traer mucho del trabajo que se está haciendo. Por muchos años se buscó el involucramiento del sector privado, particularmente en el contexto de la adaptación, que ciertamente a diferencia de la agenda de mitigación, y está siempre esta idea de hay que generar un profit, hay que hacer, digamos, hay actividades en materia de adaptación que ciertamente no van a generar una ganancia per se, pero están evitando muchos costos, y de ahí la importancia de que realmente podamos abrazar a esta agenda como parte fundamental de la propia supervivencia. Muchísimas gracias por compartirnos, y como dices, hay la gran oportunidad que tienes de poner en el marco internacional esto como el gran hito para realmente impulsar cambios transformadores. Muchísimas gracias, Rama. Y con esto también me gustaría mucho justamente hablar de uno de los temas fundamentales y que, como ya decía Débora, este informe del IPCC trajo consigo muchísima información, pero sobre todo empezó a poner en la mesa el valor tan grande que tienen los saberes y el conocimiento de las comunidades locales que conocen su entorno, y la importancia de escuchar sus voces como parte fundamental de la respuesta ante el cambio climático. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Patricia Hualinga, una mujer que ha trabajado fuertemente no solo en la defensa del territorio, en la defensa de los derechos, en la defensa de la madre tierra, y que justamente son estos saberes los que nos van a dar la posibilidad de hacer cambios transformadores que son los que hoy necesitamos. Pati, es un placer, un honor tenerte esta mañana, te agradecemos mucho, tienes la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, y a todo el equipo que conforman en esta plataforma. Realmente es un tema que nos involucra a todos, y aunque parezca trillado, nosotros seguimos muy preocupados de lo que está pasando tanto a nivel global como en las decisiones de nuestros gobiernos. Cuando me refiero de nuestros gobiernos, me refiero a todos los gobiernos casi de Latinoamérica que han basado su economía en combustibles fósiles y que no están impulsando fuertemente a un cambio de matriz energética, y que todavía aspiran de que los territorios de los pueblos indígenas son territorios de explotación minera, explotación petrolera, explotación hidroeléctricas. Y eso, para una real eficiencia, para combatir el cambio climático, primero tenemos que empezar a cambiar el chip y empezar el cambio de matriz energética de manera urgente. Pienso que eso es una acción muy concreta que se puede realizar. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Todavía continuamos en la lucha por defender los territorios, por defender la vida, y eso lo hemos repetido cientos de veces. Y ahora hemos empezado a compartir nuestros conocimientos. Por ahí escuché que la ciencia y el conocimiento de los pueblos indígenas están muy acercados, y es verdad, están coincidiendo en puntos muy fuertes, como es la crisis del
la crisis climática. Pero a veces nos sentimos que, a pesar de que coincidimos con la ciencia, muchas veces no somos entendidos. Yo creo que ni siquiera los científicos están siendo tan entendidos como ahora. Tal vez hay un círculo que los entiende, pero no la ciudadanía, y tal vez los gobiernos tampoco se hacen de oídos sordos, y para nosotros también eso es preocupante como gente que defiende la selva y los bosques. También, y disculpen que exprese mis preocupaciones, la falta de aplicación en el territorio es un problema grande para combatir toda esta crisis. No se está viendo aplicaciones reales en el territorio. Hay discusiones globales, pero no se refleja en la realidad. Y si no reflejamos su aplicación en el territorio, para nosotros esto es una lucha que no va a tener un resultado exitoso. Cuando me refiero a la no aplicación, es que los pueblos indígenas están tal como estaban antes, o peor, porque las consecuencias de todo lo que hemos vivido en los últimos años ha generado consecuencias graves, y estamos sintiendo todo el impacto de la crisis climática. Un sol que no podemos soportar. A veces nuestras quebradas se están secando hasta tal punto que podemos caminar ya en los ríos. Pero también cuando llega la lluvia, llueve, yo le digo, está lloviendo por barrios, en pedacitos. Pero a veces se desborda absolutamente todo en una noche. Entonces son cambios muy radicales. ¿Qué se tiene que hacer? Valorar realmente el conocimiento de los pueblos y aprender de eso. Y apoyarlos. Apoyarlos para que no estemos en los últimos índices de pobreza, pero no apoyarlos con tanta burocracia que es imposible acceder a los fondos. Por ejemplo, acceder a Egipto es casi imposible para los pueblos indígenas, porque hay tantas restricciones y no ha habido cupos, la falta de poder inscribirse o registrarse. De esta forma no vamos a avanzar a llegar. Hay que hacer que las cosas funcionen y no ver la crisis climática como un medio de negociación de todo. Si realmente aplicamos en los territorios, y ahí aprender todo el tema administrativo, burocrático, de toda la cuestión por la que los pueblos indígenas no acceden, tenemos que buscar las formas de solucionar. Hay pueblos que están a la avanzada proponiendo, como mi pueblo, que están proponiendo cómo avanzar con esto, que están proponiendo y tienen una estructura sólida. Hay que empezar por los ejemplos concretos, reales, donde pueda inspirar a los demás. La gente puede escuchar muchas veces, pero la gente cuando ve, aprende de eso y lo aplica. Y eso hay que hacerlo. Es el momento de actuar. No es cuestión de quedarnos en la burocracia o quedarnos simplemente en esferas de discusiones o solamente apoyar cuestiones grandes a nivel, qué sé yo, regional, porque esas aplicaciones a nivel regional no funcionan a nivel territorial, esas decisiones. Entonces, esa es la gran preocupación que traigo acá en esta discusión sobre financiamiento climático y resiliencia. Tal vez sí estamos resilientes. Tal vez hay que empezar a plantar árboles que están en vías de extinción, ya no solo los animales, sino aquellos árboles gigantes que absorbían oxígeno y que estaban ahí, que nutrían la tierra. Tal vez hay que hacer toda esta economía de producción circular que aplicaban los pueblos indígenas, con todo su conocimiento, todas las técnicas que han aplicado, pero que eso no se convierta, de que eso también sea un negocio que se fugue y los pueblos indígenas se queden sin conocimientos, muchas veces sin territorio y muchas veces solamente siendo los que alimentan a la cadena de valor como el último eslabón. Eso es lo que yo puedo compartir y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias también por enfatizar la importancia de que las comunidades indígenas no solo sean vistas como estos grupos vulnerables, sino también como los grupos que están haciendo grandes acciones, porque son gracias a ustedes y al gran trabajo que están haciendo que muchas de los ecosistemas están hoy protegidos y sin embargo no se está dando el apoyo para que esto suceda de la manera que tiene que hacerse, y sobre todo el llamado a que seamos, digamos, corresponsables, pero de apoyar todo el trabajo que también ustedes están haciendo. Y creo que esto es justamente parte de la conversación y uno de los temas que queremos enfatizar es
cómo evitar que las intervenciones en materia de cambio climático terminen siendo medidas neocoloniales, ¿no? Que como decía Debbie, lo que nos dice el IPCC es que esa parte de la neocolonialización también es fuerte, digamos, base de lo que hoy estamos observando y sobre todo en el contexto de financiamiento. Te agradezco muchísimo por esto y en un momento vamos a regresar, vamos a contestar un par de preguntas que nos han llegado del público, pero quisiera ahora darle la bienvenida a Javier, a Francisco Javier, que ha sido no solo nos ha inspirado a todas y todos, sino que ha sido un ser humano que ha traído mucha luz en el contexto de la región, por supuesto en el contexto del mundo. Y yo te quiero agradecer muchísimo por estar aquí y por poder brindar con todas y todos nosotros tu mensaje, no solo hacia, digamos, en tu representación como niño, joven que has estado en esta batalla, y te agradezco mucho porque nos has inspirado y como madre siento ese gran pues dolor, ¿no? De que nuestros niños tengan hoy que estar teniendo pues que enfrentarse a esta crisis y teniendo que elevar sus voces cuando ustedes tendrían que estar gozando de la vida, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Francisco, por estar aquí, por compartirnos tu voz y por supuesto tu llamado a la región en un contexto tan complejo como el que nos enfrentamos actualmente. Bienvenido, Francisco, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, y de antemano por la invitación. Gracias, Sandra, por poder tener justamente en cuenta a todas esas poblaciones, ¿no? Desde la visión, desde la cosmovisión de los pueblos originarios indígenas, de Abya Yala, hasta justamente mi generación, ¿no? Que para empezar, pues hay que tener claro eso, ¿no? Que realmente diría que esto que estamos viendo hoy en día, estos efectos del cambio climático que estamos viendo hoy en día, primero son la factura, pues claro, de la inacción, de la negligencia, también pues un poco como del desconocimiento que ha vivido la sociedad durante siglos, y por tanto, pues al no actuar frente a la crisis climática para disminuir los efectos del cambio climático, para reducir las emisiones, pues el cambio climático se nos viene encima, pero de una manera absolutamente agravada, ¿no? Por tanto, pues diría que hay que hacer esa primera aclaración, ¿no? Que esto es de años y años de inacción, y ya no se pueden esperar todos esos años y años, sino que hay que empezar a actuar ya. Básicamente hay que tomar medidas desde todos los actores que tiene la sociedad. La sociedad, yo diría que tiene tres principales actores para la acción climática. Están los gobiernos, ¿no? Básicamente, los ciudadanos, nosotros como individuos, pero también está el sector privado justamente, y es que en gran parte de la responsabilidad está en ellos, o gran parte de la posibilidad de actuar, de hacer algo grande para mitigar los efectos de algo que no solo representa el aumento de la temperatura, sino que representa una crisis de no futuro. Es así de sencillo. Yo creo que con esa palabra queda claro. El cambio climático está amenazando a la vida humana hasta el punto de plantearse teorías como la sexta extinción masiva de la especie, hasta el punto que la gente tiene que emigrar, hasta el punto que los refugiados climáticos van a ir aumentando de manera cada vez más descontrolada, y hasta el punto que pues simplemente la temperatura va a ser tan elevada si no hacemos algo justamente, que va a ser insoportable, que va a ser inhabitable simplemente. Y por tanto toda esa cadena, todos esos ecosistemas van a quedar destruidos simplemente ¿por qué? Pues por años en los que nos dedicamos más bien a financiar cosas banales, a financiar cosas realmente sin razón, sin utilizar la razón. Desde comienzos del siglo XIX empezamos a financiar la revolución industrial, y a partir de ahí fue que se financió la Primera y Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí fue como se enriqueció Europa y el resto del mundo siendo colonizado, ¿no? Así que yo hoy los quiero llamar más bien a ver el financiamiento climático como una inversión, la mayor inversión que podemos hacer, a no replicar ese pasado, esas inversiones para la muerte, para la guerra, para cosas que no son realmente productivas. Esto puede ser lo más productivo, porque además de ser básicamente el pasaje para nuestro futuro, ¿sí? Para el futuro de mi generación, va a ser
la mejor, sí, la mejor inversión simplemente. Yo creo que así queda claro, porque si no se actúa ya, si no se invierte ya en la financiación climática, simplemente mi generación va a tener que asumir cosas que son absolutamente difíciles, retos que son prácticamente imposibles de superar si no es con el apoyo justamente de lo que hoy ustedes hagan simplemente. Es una inversión para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Es de lo que siempre se habla. Y además, quiero reiterar en eso, en lo necesario que es que esto lo hagan ya, porque el tiempo apremia simplemente. Y si se hace hoy, pues vamos a tener una gran satisfacción el día que nos demos cuenta que nuestra generación, que nuestros hijos, que nuestros nietos no tuvieron que pasar semejantes daños, porque cada vez también, como lo nombraba justamente el, el COP Champion, ¿no? Ramiro, así es, Ramiro, pues esto se va a ir intensificando, esto se va a ir agravando y por tanto digamos que esto es simplemente una introducción a lo que es el cambio climático. Estos años de calor, estos veranos con altas temperaturas, estos fenómenos que no son causados naturalmente, que la naturaleza no los produce, sino que son causados por una base, por una fuerza antropogénica, pues van a irse agravando y por tanto de ahí la importancia de que valoremos la vida y tomemos acción en ese sentido por medio de la financiación, debido a que esto es un reto absolutamente grande y pues simplemente yo diría que ese es mi mensaje, que tengan en cuenta eso a mi generación, que tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de sentir la empatía, ¿no? Porque claro, yo estoy hablando hacia el futuro. Igualmente ya mi generación está sufriendo grandes necesidades, ¿no? Muchísimos niños tienen que migrar justamente a causa del cambio climático, dejar sus vidas, dejar su escuela, desarraigar los territorios. Hay riesgo de que incluso países enteros desaparezcan, ¿no? Así que es así de grande la amenaza, es una amenaza que es inminente y por tanto, pues frente a un problema de tamaña magnitud, pues hay que tener una respuesta igual de grande, ¿no? Frente a una acción corresponde una reacción justamente del mismo tamaño o incluso más para mitigar, adaptar y ser resilientes frente a esta crisis climática que, como lo decía y reitero, amenaza a nuestra generación. Es por el planeta, porque no hay planeta B, porque por más que queramos invertir en ir a otros planetas, en descubrir el universo, finalmente estamos parados en la Tierra. Y es en la Tierra o es la Tierra la que debemos cuidar simplemente. Así que ese es mi mensaje y pues muchísimas gracias por incluir, pues claro, lo que les decía, ¿no? Incluir esa voz de cada uno de los actores de la sociedad, desde los expertos hasta quienes tienen algo también importante que decir. Cada uno tiene algo que decir y diría que pues simplemente el mensaje está en eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias también por enfatizar esta importancia de tenemos que hacerlo hoy porque mañana va a ser mucho más costoso, porque ya estamos viviendo estos costos y tenemos que verlo como una inversión en positivo y no como un gasto que a veces los países tienden a pensar, tenemos tantas necesidades de cubrir diferentes cosas que no nos alcanza para cambio climático, cuando en realidad es la inversión en el futuro lo que tenemos que estar pensando. Quiero hacerles las preguntas que nos están llegando desde el chat para que en un par de minutos nos puedan dar sus últimas reflexiones y obviamente agradeciéndoles la riqueza de los mensajes que nos acaban de compartir. Voy a pasarle una pregunta a cada uno para que nos puedan comentar. A Debbie me gustaría mucho preguntarle, hablamos de la necesidad y la importancia de cambiar el modelo de desarrollo y justamente nos preguntan aquí la importancia que tiene cambiar el modelo de consumo. A veces tenemos esta sensación de que cambio climático no está asociado a nosotros, pero en realidad tenemos una relación importante con el cambio climático. Me gustaría mucho que nos puedas platicar el rol que tiene esta parte del consumo y también en este contexto de adaptarnos. ¿Cómo tenemos que empezar a abrazar la adaptación también desde lo individual? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, muchísimas gracias, Sandra. Es una muy buena pregunta porque obviamente los hábitos que tenemos todos nosotros influyen, ¿no? Desde hábitos de cómo ahorrar energía, la parte de consumo de alimentos y la parte de transporte. Pero estas acciones también son sistémicas y no necesariamente aisladas. O sea, uno puede decir, bueno, voy a comer más comida orgánica, pero también depende, por ejemplo, de los costos y qué disponibilidad hay en cada localidad. O, por ejemplo, de decir, voy a usar más transporte público porque ahora quiero que haya, no se va a ver transporte público eléctrico y que todos usemos transporte público sin tomar en cuenta cuestiones, por ejemplo, de seguridad, de que si no hay alumbrado público en las estaciones, de que si no hay seguridad, pues el nivel de asaltos, violaciones, robos, pues va a seguir. Entonces, no es solamente la acción climática que tiene que ir ahí, y también tomar en cuenta que las acciones, si las tomamos, si bien las podemos tomar a nivel individual, las acciones que se toman a nivel de política no deben incrementar la inequidad, que es lo que ya ha pasado cuando hablamos, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, cambios de dieta, ¿no? Que hay algunas dietas que se refieren más, por ejemplo, es que esto es de ricos, y eso no debería de ser así, porque al final es algo más inclusivo. Entonces, creo que en resumen sí es importante, pero también hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Debbie. Sumamente importante esto de la acción individual, digamos, en el contexto de las acciones colectivas. Y Rama, justamente nos preguntan, estamos hablando hoy de la importancia de la movilización de recursos a nivel internacional, pero nos hablan justamente de cómo generar e incentivar que haya cada vez más fondos o más, digamos, mecanismos a nivel local, ¿no? Para financiar digamos cómo hacemos que esto se vuelva autosustentable, porque esta parte de depender tanto de los recursos, digamos, en este caso de los países desarrollados, ¿cómo hacemos para mejorar también la parte de la generación de empresas y otros a nivel local? Tú en tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que pueden ayudar a mejorar estos esquemas a nivel de lo local, desde, por ejemplo, la participación del sector privado y otros actores? Encantado, y excelente pregunta, porque realmente es un desafío estructural que tenemos. Y para mí hay dos enfoques ahí que son críticos. Uno es cuando uno habla con el sector privado o incluso con entidades financieras. Su principal, digamos, área de acción y de interés tiene que ver con poder generar un producto que agregue valor a la sociedad y que sea económicamente rentable. Y nosotros tenemos que poder entender que esa es su estructura mental. Y debemos poder generar soluciones que dialoguen con ese interés. Y las soluciones están ahí. Y el enfoque es pasar de una mirada de decir, y por lo menos en lo que yo vengo haciendo últimamente es, no me dirijo hacia esos actores desde un argumento de un reclamo ético o moral, que definitivamente existe y que es cierto, ¿no? O sea, que hay es imperiosa la equidad y la integridad moral que tiene responder a esta crisis climática desde una manera inclusiva, integral, que considere las generaciones futuras, que considere las comunidades más excluidas, que considere componentes de género. Eso es crítico. Ahora, también necesitamos poder crear soluciones que esos actores vean como una oportunidad también. Un poco lo decía Francisco recién, esto acá no es un diálogo, no es hablar con ellos desde un enfoque de caridad o de ayuda, es hablar con ellos desde un enfoque de estrategia de negocios, de gestión de riesgos, de sostenibilidad de largo plazo. No, las empresas y los actores privados sí entienden en esos canales, entienden de riesgos, entienden de sostenibilidad, entienden de estrategias. Y en última instancia nosotros sabemos que generar la resiliencia a las comunidades donde esas empresas operan, que mejorar la calidad de vida de sus mercados, ¿sí? Son formas que son beneficiosas para ellas en su rentabilidad económica de largo plazo. Entonces,
Yo sí busco crear ese enfoque, decirles, realmente hay un interés para tu propio beneficio, ¿no? De que puedas integrar la adaptación y la crisis climática en tu modelo de negocios. Eso es uno. Y el otro, para aquellos que trabajan en la agenda de adaptación, para aquellos que están desarrollando e integrando los proyectos en el terreno, es poder construir esas soluciones y poder desarrollar lo que es como proyectos y propuestas que tengan la calidad y la estructura necesaria para que ese financiamiento pueda llegar. Si algo hemos visto y nos ha pasado trabajando tanto con países directamente como con comunidades y organizaciones, es que la calidad de la planificación y el diseño de los proyectos y la garantía del impacto que generan esos proyectos no necesariamente tienen el rigor para que el financiamiento llegue. La comunidad del sector financiero se refiere a esto como proyectos bancables, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que necesitan tener nuestras soluciones para que el sector, el financiamiento, las entienda y esté dispuesta a invertir su dinero y poner su dinero ahí? Me parece que hay mucho trabajo para hacer también para que estos proyectos, a mí no me gusta mucho el concepto de bancables, pero creo que se entiende lo que queremos decir en términos del rigor. Y creo que ahí sí tenemos un espacio de mejora para hacer en todos los niveles, ¿no? Muchísimas gracias, Ramiro. Y tienes toda la razón. Hay toda una oportunidad para ir también tratando de cambiar esa perspectiva hacia una más integral, aunque ciertamente no está divorciado, se puede hacer algo, pero siempre como bajo estos principios, ¿no? que comentas. Muchísimas gracias. Voy rápidamente con Patty. Nos preguntan aquí cuáles son esas acciones que las comunidades indígenas están haciendo en materia de conservación. Y yo agregaría, ¿qué es lo de qué manera se puede apoyar a los esfuerzos que están haciendo las comunidades indígenas en su labor por la protección del territorio? ¿De qué manera podemos colectivamente apoyar a estos esfuerzos? Patty, muchísimas gracias. Bueno, los pueblos indígenas han trabajado sus propios planes basados en su realidad. Yo creo que buscar la forma en que se pueda apoyar a estos planes es uno de los temas muy importantes. ¿Qué estamos haciendo para la conservación, para ayudar a que esto pueda superarse o por lo menos contribuir? Mi pueblo, por ejemplo, ha lanzado la propuesta que se llama Selva Viviente. Y con Selva Viviente nosotros tratamos de llegar a una conciencia global de nuestra forma de relación con la naturaleza y los bosques. Somos muy radicales en decir no al extractivismo, y a esto me refiero a petróleo y minería y a todo aquello que impacte a los pueblos indígenas, que impacte severamente a los pueblos indígenas. Y en el tema de, vi por ahí algo de la protección del agua y de las energías renovables. Yo creo que hay que tener un análisis muy claro. Muchas veces lo que se llama energías renovables puede generar un impacto en el territorio donde sacan los materiales. Lo acabamos de vivir el año 2020-21 con la boya, que fue extraída misericordiamente de toda la Amazonía para hacer las eólicas y fueron exportados a la China. Y eso generó todo un colapso de los ríos. Entonces, hay que ver la forma de cómo diversificar todo lo que se pueda extraer, porque aquí no es que los pueblos indígenas decimos absolutamente no a todo. Lo que decimos es que tiene que actuarse de manera equilibrada. Y lo que hemos hecho es hemos excedido ese equilibrio. Hemos impactado ese equilibrio. Y aquí se está destruyendo ecosistemas y no hay que permitir que se destruyan ecosistemas. Porque esos ecosistemas, según nuestra cosmovisión, están conectados a otros ecosistemas tan vitales para este equilibrio, tan vitales para el sostenimiento de este planeta. Y hay que escucharlos. Apoyen los planes de vida de los pueblos indígenas y escuchen sus propuestas, como Causaxacha o Selva Viviente. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Cómo ven el mundo desde su punto de vista? ¿Cómo están haciendo esas chacras o cultivos? ¿Cómo es la forma en que han mantenido los bosques? Todo esto es una contribución real. Yo alguna vez decía, no somos ingenuos, no vamos a cambiar la gran ciudad de Nueva York o París o cualquiera de estas ciudades cosmopolitas. Estamos diciendo que conservemos lo que tenemos y mejoremos lo que podamos mejorar. Y en eso hay que estar muy claros. Y nosotros tenemos conciencia de que así tiene que ser, porque sabemos que este hogar, la madre tierra, está
ya gritándonos de que ya no da más. Y no hay mucho tiempo. Muchísimas gracias y efectivamente estamos sin tiempo y la tierra, como bien dices, ya no da más. Y justamente uno de los temas que vemos que falta en este análisis tiene que ver justamente con cómo hacemos que el conocimiento se dé, cómo hacemos que cada vez más gente entienda esta problemática y cómo hacemos que haya procesos y cambios mucho más estructurales. Y por eso quisiera preguntarle a Francisco, ¿cuál desde tu visión es el rol de la educación? Tú que estás haciendo todos estos esfuerzos por comunicar, ¿cuáles son esas acciones? Digamos, ¿cuál es el rol de la educación? Y también, ¿cuál es tu mensaje para movilizar, ¿no? ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer a nivel de la comunicación para lanzar estos mensajes y acelerar la acción? Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente un gusto. Yo diría que el rol de la educación es muy importante, porque no solo en el tema climático, en realidad en toda la sociedad la educación juega un papel fundamental. Básicamente la educación es eso, es aquello que nos rige, ¿sí? Es esos fundamentos que guían a la sociedad, que sirven como un hilo conductor, como una metáfora muy sencilla de entender, muy fácil de entender, de comprender. La educación es como la semilla de una sociedad y una semilla se desarrolla básicamente a partir de cómo esté planteada su semilla. O sea, mejor dicho, la educación es la semilla de una sociedad y una sociedad germina, se desarrolla a partir de cómo esté sembrada esa semilla. Si digamos se entiende. Pero en ese sentido, y para ser más puntuales, la educación, por tanto, debe ser adaptable también. Debe adaptarse a los contextos y a las realidades y a los retos y a los problemas de la sociedad, porque los estudiantes, los docentes, la comunidad académica y educativa en general no puede ser ajena a lo que está sucediendo allá afuera, fuera de esas paredes en donde se imparten conocimientos, en donde se aprende, en donde se conoce, en donde se lee. Por tanto, diría que la educación entonces debe ser también una educación climática y ambiental, que es la verdadera educación para la vida, una educación que le enseña a los niños qué es lo que está sucediendo. Sería lo más justo y conveniente para el mundo, porque simplemente no nos podemos quedar, los niños no se pueden quedar sin herramientas, deben tener herramientas. Yo diría que si los estados fueran responsables, también justamente apoyarían mucho más la educación ambiental, porque simplemente es la manera de darle ese conocimiento, esas herramientas, de que los niños sepamos qué es lo que está sucediendo, ¿no? De que los niños podamos saber, ¿sí? Cuál es la realidad que muchos pasan y de esa manera podamos actuar, porque la base para actuar es el conocimiento, no se puede actuar desde el desconocimiento. De ahí el papel de la educación ambiental y climática, que se le dé las herramientas a los niños para que ellos ya por su propia cuenta, con esa motivación, empiecen a tomar acciones. Recordemos que aparte de las empresas y del sector privado, hay otros individuos, ¿no?, que pueden incidir, impactar en la mitigación y adaptación del cambio climático, aunque en menor medida, ¿no?, porque no tienen la misma carga que una empresa o que un estado, una nación entera, y somos nosotros como ciudadanos. Esa es la tercera educación, además de ambiental y climática, la educación ciudadana. Enseñarle a los niños que tienen una voz, porque además de vivir en una sociedad que busca colonizar, que busca ser racista, que busca ser machista, también vivimos en una sociedad adultocentrista, justamente. Entonces, enseñarle a los niños que ellos tienen una voz y que esa voz la pueden poner a favor de los intereses que ellos vean y consideren necesarios e importantes. Darles esa conciencia es algo muy importante. Y ya para finalizar, que no recuerdo puntualmente cuál era la otra pregunta, pero para ir así puliendo la idea y concluyendo, básicamente yo diría que simplemente es eso, ¿sí? No contesté la otra pregunta, pero es eso. La justicia climática también es justicia generacional y por tanto también hay que tener en cuenta a la generación nueva, presente. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias, Débora, Ramiro, Patricia,
Francisco, por darnos esta visión, esta apertura. En esta semana queremos realmente enfatizar la importancia tan grande de escuchar a los diferentes actores, porque tenemos que acelerar rápidamente nuestras acciones de adaptación, y solo escuchando a los diferentes actores es que vamos a realmente ser exitosos. Así que quiero agradecerles profundamente a nombre del GEFELAC y de todas las organizaciones por estar en esta sesión de apertura, porque nos dan muchos, no solo la esperanza, pero también quiero agradecerles muchísimo por todo el trabajo que están haciendo, porque nos motiva muchísimo a que sigamos adelante. Así que muchas gracias, Débora, Ramiro, Patricia y Francisco, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer escucharles y vamos a hacer todo, vamos a seguir impulsando para seguir tejiendo este camino. Así que muchas gracias, y le regreso el micrófono a Diana. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, muchas gracias, Francisco, Patricia, Débora, Ramiro. En verdad, reitero el agradecimiento de Sandra, porque sus palabras han sido realmente perfectas para poner en contexto todas las discusiones que vendrán a lo largo de la semana. A manera de introducción para el siguiente punto de la agenda, quisiera resaltar que la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible se enmarca en una campaña más